Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 1 hasta el versículo 4. Y Jesús les dijo a sus discípulos: es inevitable que vengan tropiezos, pero ay de aquel por quien vienen. Mejor les sería si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Oremos. Bendito Padre, te damos gracias por tu palabra leída. Y ahora, oh Señor, queremos que tú nos puedas hablar. Este es el día que has hecho para que tu iglesia se reúna y venga a ser instruido y reciba la buena palabra. Te damos gracias, Señor, por los presentes, como también, Padre, tú ayudes al expositor, le sustentes en tu gracia, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda estar guiándolo de comienzo a fin y te glorifique, Señor, con la instrucción, y tu pueblo, Señor, reciba la bendición, y que, Padre, al salir de este lugar, cada uno de nosotros pueda haber estado en tu presencia, haber recibido tu bendita palabra para nosotros. Esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento y continuamos en la serie del Evangelio de Lucas. Ahora entramos al capítulo 17. Por si alguien me pregunta cuánto tiempo estamos en Lucas, ustedes saben, desde que empezó la iglesia y tenemos más de 2 años y todavía nos centramos en el capítulo 17, dentro de sus 24 capítulos. Entonces tenemos un tiempo todavía para recorrer y finalizar este libro. Acabamos de leer en sus 4 versículos y aquí lo que Jesús está dirigiendo es una advertencia a sus discípulos, pero en los primeros 4 versículos habla de cómo los creyentes nos relacionamos con otros creyentes. Y dentro de estos creyentes que han nacido de nuevo, siempre van a surgir, dice el Señor, tropiezos. En otras palabras, va a haber pecados que se van a relacionar. Pero el Señor no solamente nos dice que es inevitable que esto pase por decreto, pero también dice que somos responsables, porque ahí coloca esa advertencia: ay de aquel por quien viene, ¿no?, el tropiezo. Así que ahí la advertencia, pero también nos dice cómo tratar con ellos, porque en un rebaño, en una iglesia, hay niños, en otras palabras, recién hombres y mujeres en la fe que están empezando, lo cual la Biblia lo llama a uno de estos pequeños. No, pequeños. Así que en esta noche vamos a ver la enseñanza, pecados relacionales y cómo tratar con ellos. Dentro de todo círculo, dentro de toda sociedad laboral, eclesial o religioso, siempre, hermanos, una relación es importante. Pero nosotros queremos un poco extendernos ahora a lo que viene la relación dentro del pueblo de Dios y de cómo estos se deben relacionar entre sí. Para Dios es importante de cómo tú te lleves bien con tu amigo, con tu hermano, ¿verdad? Pero aún cuanto más es importante las relaciones para Dios, porque Dios ve todo desde arriba, de cómo dentro de la iglesia ocurren los problemas, Dios lo está viendo, de cómo suceden estos pecados dentro del hogar, Dios lo está viendo. Y a veces, cuando hay problemas o hay conflictos, ¿no?, en familias o amigos, uno busca consejo, qué hacer en tales circunstancias, porque es bonito al comienzo cuando todo parte, hay armonía, hay comunión, pero cuando hay pleitos, hay divisiones, eso hay que tratarlo. Y el texto nos dice ahí, Jesús aquí manda esta advertencia, versículo 1, dijo a sus discípulos. ¿Y quiénes son sus discípulos? ¿No? Un discípulo o la marca de un discípulo es que se caracteriza por seguir a Jesús, por tratar, ¿no?, de imitar lo que su maestro le está enseñando. Ahora, muchas veces siempre hemos dicho, ¿no?, y creo que lo entendemos, cuando entras a la vida cristiana, por ahí algunos te dicen que todo va a cambiar, todo va a ser bonito, y sabemos que no es así, porque van a venir los problemas.
¿no? Van a venir, a veces vas a perder amistades, vas a perder amigos en el trabajo, porque van a empezar a injuriarte, a tal vez, y simplemente ya no son lo mismo contigo, porque tú ya estás buscando ser un discípulo de Jesús, un seguidor radical de Jesucristo, pero algo sale mal. Ahora, dentro de la iglesia es que cuando hay pecado tenemos que confrontarlo, tenemos que reprenderlo. Por eso dice el versículo 3, tened cuidado, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Entonces vamos a ver en esta noche de cómo tratar con estos temas, o cómo lidiar cuando hay problemas entre los creyentes, porque esto, hermanos, si se deja ahí, de que estamos permitiendo el mal dentro de nosotros, o seríamos cómplices, porque el primer mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a tu prójimo, y cuando amas a tu prójimo tú vas a buscar el bien, y por buscar el bien de tu hermano tú vas a reprenderlo, vas a exhortarlo. Por eso dice el versículo 4, ¿no? Si peca contra ti 7 veces al día, vuelve a ti 7 veces al día pidiéndote perdón, dice, perdónalo. Como iglesia, hermanos, como el pueblo de Dios, debemos estar en guardia, ¿no? Cada uno de nosotros. Y cuando hay un problema así, debemos tratarlo bíblicamente. Ahora, no es un poco esto, ¿no? Jesús acá en el capítulo 17 va a dar muchas advertencias. Versículo 5, usted ya puede ir viendo ahí en sus Biblias, los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Hay una conexión prácticamente contextual, versículos 1 al 10, se puede enseñar así, pero Jesús lo ha ido enseñando. Yo lo voy dividiendo en tres secciones. Hoy día vamos a hacer solamente versículos 1 hasta el versículo 4, aunque hubiéramos hecho hasta el versículo 10. Y quiero que empecemos primero con el versículo 1 hasta el versículo 3. El primer punto, hermanos, es: esté alerta contra cometer los pecados relacionales. No, esté alerta, porque Jesús dice, tened cuidado. Tened cuidado, el versículo 3, la primera parte. ¿Y por qué, hermanos? Porque podemos ser esa piedra de tropiezo. La advertencia allí está. Ay de aquel por quien viene ese versículo 1. Yo no quiero ser piedra de tropiezo para el hermano, ni para la hermana que está empezando en la fe. Y de ahí viene la alerta de cometer estos pecados o de ser tropiezo. Y la palabra traducida aquí originalmente para piedra de tropiezo se refiere a una trampa, hermanos. Es como cuando alguien quiere cazar, ¿no? Un ratón que hace, pone para cazar el cebo o la presa, y es atrapado ese animalito. De la misma manera, hermanos, espiritualmente podemos traducirlo, o podemos tener el significado que es poder ser atrapado o atrapar a una persona. Quiero leer por un momento, ustedes pueden ir al libro de Romanos capítulo 14. Libro de Romanos capítulo 14, versículo 13. Voy a estar dando lectura a Romanos capítulo 14, versículo 13. Dice: por consiguiente, ya no nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Hemos estado en Romanos y hemos visto, ¿no? en ese contexto, como judíos y gentiles, ¿no? Como esta iglesia en Roma estaba formada, y simplemente el texto ahí nos dice ya no nos juzguemos. Pero la última parte dice no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. En otras palabras, yo no quiero ser causa de tropiezo al hermano débil en la fe, a uno que está empezando, porque lo voy a llevar a que caiga en pecado, o simplemente va a hacer que ese se aparte del redil. Eso sucede, usted puede ver dentro de las iglesias. Esto puede ser con nuestras actitudes, o puede ser también por una falsa enseñanza. Usted puede compartir algo que no es bíblico, y eso puede ser que esa persona tropiece. Ahí Romanos capítulo 16, versículo 17, puede usted buscar en su Biblia. Romanos capítulo 16, versículo 17. ¿Qué dice? El apóstol ahí va a hacer una petición. Dice: y os ruego, hermanos, que vigiléis. ¿Qué dice? A los que causan
disensiones y tropiezos. ¿Qué más dice? Contra las enseñanzas que vosotros aprendéis y que os apartéis de ellos. Entonces uno puede ser de tropiezo o piedra de tropiezo también a través de falsas enseñanzas. Entonces hay que estar alerta contra este pecado, ¿no? De hacer cometer o hacer de tropiezo al hermano y que esa persona deje de seguir al Señor por causa de nosotros. Ahora, cuando Jesús aquí dice a uno de estos pequeños, usted tiene que entender, y creo que podemos entenderlo, se refiere a los nuevos creyentes dentro de los que están entrando a la fe. Ahí Lucas capítulo 15, ¿no? Podemos retroceder unas páginas más atrás, unas hojas en su Biblia. Había nuevos hombres y mujeres que estaban siguiendo a Jesús. ¿Qué dice ahí en capítulo 15, versículo 1? Todos los recaudadores de impuestos, dice, y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. O sea, había gente que estaba viniendo a Jesús. Y se imagina, ¿no?, que los discípulos sean de tropiezo para esos nuevos. Y ahí, ¿no?, en este contexto del libro podemos ver que estos pequeños son nuevos en la fe. Debemos buscar el bien de ellos, así como un padre no es protector sobre sus hijos y busca cuidarlos. Por eso la advertencia de Jesús: tened cuidado de ellos. Y ahí la aplicación, ahí la seriedad para cada uno de nosotros. Necesitamos entonces protegernos contra estos pecados, ¿no?, que pueden causar que otros se puedan desviar del camino, no de la fe, porque en un momento pueden enfriarse por los problemas que ve. Volvemos a Lucas 17, dice el texto: es inevitable que vengan tropiezos. ¿Por qué dice eso, hermanos? Porque vivimos en un mundo caído, ¿no? Sabemos que el pecado entró a la tierra y todos somos propensos a pecar contra nosotros. Y de ahí que Jesús nos llama a tener cuidado, Puede usted una vez más ver ahí, y Jesús dijo a sus discípulos, versículo 1 y 2, no sé si alguien lo pueda leer, yo por un momento voy a tomar las notas que tengo aquí en mi sermón, se me ha perdido. Versículos 1 y 2, alguien lo pueda leer, sí, yo voy a buscarlo, versículos 1 y 2, ¿sí? ¿Lo tiene alguien? Lucas 17, 1. Sí, sí. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien viene. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Amén. Tenemos ahí en la lectura, dice, es inevitable que vengan tropiezos. Estaba diciendo que vivimos en un mundo caído, ¿no? Porque todos somos propensos a pecar. Ahora, esto viene desde Génesis, ¿no? Desde Génesis. Y Jesús creo que nos quiere recordar esto. Quiero que vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 12. Libro de Génesis capítulo 3, versículo 12. Si lo tiene un hermano, lo puede leer, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 12. Amén. Si lo puede encontrarlo, lo pueden leer. Génesis capítulo 3, versículo 12. ¿Qué vemos en esa narración? A ver, ¿sí lo tenemos? Sí. 12, ¿no? Génesis capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol, y yo comí. Siempre vemos la excusa, y tan pronto, ¿no?, como Adán cae, ¿y qué hace? O Eva empieza a culpar a la esposa por haberlo guiado ¿a qué? ¿No? A pecar. Pero al final sabemos la historia es que hoy día todos buscan justificarse, ¿no? Si yo quisiera hablar de este tema, cuando Jesús al final va a hacer una exhortación que tú debes perdonar.
en vez de justificar, porque si la persona se está arrepintiendo, nosotros no somos nadie para no perdonarlo. Tened cuidado. Volvamos a Mateo, y ahora quiero que podamos leer Mateo capítulo 7. No sé si me pueden apoyar otro hermano, otra hermana. Mateo capítulo 7, versículos 3 al 5. Vamos a estar sobre muchos textos, porque Jesús está diciendo, tened cuidado, ¿no? Tened cuidado lo que puede haber en tu corazón, lo que puede haber en tu mente, lo que puede haber en tu labio. Mateo capítulo 7, si alguien lo puede leer. Amén. Alguien lo que lo tenga. Mateo capítulo 7, versículos 3. A ver. ¿Qué pasa cuando surgen esos conflictos entre hermanos? ¿Qué es lo que debes pedir a Dios? En el Sermón del Monte. A ver, Mateo capítulo 7, acompañen, busquen en sus Biblias. Ya, 7:3. Al 5. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Ese es el orden. ¿Qué es lo que debemos hacer antes de decir a las personas o al ofensor? Primero vernos, ¿no? Nosotros mismos. Y ahí viene el cuidado. Tened cuidado. Cuando surgen estos problemas hay que pedirle a Dios que te muestre primeramente también tu pecado. No sabes juzgar por juzgar, porque eso es fácil, o justificarse por justificarse. Y aquí, ¿no?, en Sermón del Monte Jesús dijo, ¿y por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Si hay un orden, un proceso para la exhortación, es eso, ¿no? Tengo cuidado de mí mismo, de usted mismo, y después no puedes ir. ¿A quién? A exhortar a tu hermano. Es lo que hacemos los cristianos. Si tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. No nos gusta que nos llamen la atención, no nos gusta que nos disciplinen, no nos gusta que nos exhorten. Lo primero que queremos es justificarnos. Yo estoy enterado de muchos problemas, de lo que pasa en otras iglesias, otras familias, lo que pasa en medio de nosotros, y lo primero que siempre salta es justificarnos, o también es guardar, ocultar, ¿no? Algo que pasa y no se saca a la luz, y eso es encubrir. Y lo que Jesús está diciendo, esto no debe ser así. Por eso dice, tened cuidado. No es que estás siendo muy generoso al no tratarlo, porque te puedes convertir en un cómplice, ¿no? Y estás dañando así al hermano. Si tú amas a tu prójimo, como es el segundo mandamiento, vas a reprenderlo, porque esa es la manera correcta, y cuanto más cuando la Escritura te dirige hacia ti. Ahora, necesitamos protegernos también de estos pecados relacionales, porque Dios lo ve, hermanos, tan seriamente. Dios lo ve tan seriamente. Jesús dice ahí, por eso la advertencia a sus discípulos. Y la seriedad está en esto, en aquel día. ¿Qué va a pasar? Dice versículo 1, lo voy a, para que me entienda el flujo de lo que quiero decir. Es inevitable que venga. Va a haber, primero entendamos, va a haber problemas. Va a haber causas de tropiezos, pero ay de aquel por quien viene. Versículo 2, ahí viene la seriedad. Mejor le sería, dice, si se le colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Usted ha visto casi en consejería, y es que mayormente los pastores toman esta cita. ¿Para qué? ¿No? Para exhortar, a llamar atención al hermano. Pero no es lo que en sí, ¿no? En sí el texto estaría diciéndonos, pero creo que es para poder advertir a las ovejas. Y el texto dice aquí que Dios, hermanos, lo ve tan seriamente. Así como cuando Jesús le dijo, ¿no?, de la traición de Judas, Jesús dijo esto, ¿no? Mejor hubiera sido que no hubiera nacido, porque para él será el castigo peor.
¿Judas es responsable de su pecado? Sí. ¿El pecado de Judas estaba en el decreto de Dios? Sí estaba. Si nosotros ofendemos al hermano, a la hermana, está dentro del decreto o la soberanía de Dios. Dios lo permite. Igual fue el pecado de Adán y Eva. Pero el hombre es responsable. Y Judas es responsable de su pecado, porque el texto nos dice en esto: mejor le sería, porque Dios, hermanos, va a ver tan serio la ofensa contra el hermano. Y cuánto más aquel día, cuando yo diría es la cara de vergüenza que a cada uno de nosotros se nos puede caer, porque vamos a decir, ¿por qué no lo dije? ¿Por qué lo encubrí? Y no va a haber excusa, hermanos. Ahora, yo como pastor estoy llamado siempre a exhortarles, y probablemente a ustedes no les guste, ¿no? Pero lo que hacemos como ministros simplemente es transmitirle el orden de un proceso de disciplina, o a través de la instrucción. Cuando estoy predicando, estamos despertando la mente, las conciencias, ¿no? Para que hagan lo correcto, hagan lo recto. Y esto no hace al pastor más espiritual. Solamente se busca que haya salud dentro de la iglesia. Ahora, muchos cristianos tal vez no les guste, y por ahí unos se van alejando, ¿no? O buscan otra iglesia porque hay mucha severidad en el trato o en la exhortación. Pero eso no significa que esa oveja que se aparte significa que va a perderse tampoco. No va a pasar. Por ejemplo, tenemos la ilustración de David, por ejemplo, cuando cometió pecado. Dios envió a Natán para que le pueda reprender sobre su pecado. La historia lo tenemos en 2 de Samuel. O cuando Pedro no cae en pecado de hipocresía, el apóstol Pablo exhorta por su hipocresía al apóstol Pedro en el libro de los Gálatas, capítulo 2. Pero al final ambos se arrepintieron de su pecado y recibieron el perdón de Dios. Sea un apóstol, sea un Judas, sea un rey como David, sea un cristiano como uno de nosotros, si se arrepiente, hermanos, ha recibido el perdón de Dios. Y nadie puede culpar, ¿no? Nadie puede juzgar. Siempre he dicho, ¿quiénes estaban siguiendo a Jesús? Aquí eran los recaudadores de impuestos, las prostitutas, iban delante. Todavía Jesús dice, ellos van delante de ustedes, dijo a los discípulos. Así que no podemos menospreciar si un hermano ha caído y ha sido restaurado porque ha profesado arrepentimiento. No podemos cuestionarlo. Su fe es genuino si es que lo está admitiendo. Y Jesús usa, hermanos, esta advertencia no para asustarnos, sino para que lo tomamos en serio. Por eso dice, tened cuidado. Y incluso si usted viene aquí, ¿no? Si se ha peleado con un hermano, como Jesús pone en Mateo 5, versículos 23 y 24, hermano lo ha leído hoy día, ¿no? Si tienes algo contra tu esposa, contra tu esposo, contra tu hijo, dice, deja tu ofrenda, ¿no? Vuélvete y reconcíliate, ven y recién presenta tu ofrenda. En otras palabras, hermanos, cuando vienes con ese tipo de problemas a este lugar a adorar, no vas a poder adorar, te va a causar dificultad. Ese es el mensaje. La advertencia de Jesús aquí no es a asustarnos a cada uno de nosotros, más bien quiere el Señor que estemos en guardia, en alerta. Tened cuidado. Gracias a Dios que el Señor nos provee, ¿no? El don de arrepentimiento, y podemos hacerlo. Podemos hacerlo y podemos acercarnos en fe. Siempre va a estar disponible. Ahora quiero que veamos versículos 3, la parte B, al versículo 4, en la segunda parte de esta enseñanza. Enfrentarlo bíblicamente, este tipo de pecados cuando ocurren. ¿Cómo enfrentarlo bíblicamente cuando ocurren este tipo de pecados? Y el texto lo pone de esta manera: cuando hay reproche, cuando hay arrepentimiento, cuando hay perdón. Primero, la parte B del versículo 3, primero, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo hay que confrontarlo bíblicamente? Primero, si tu hermano peca, ¿qué dice? Repréndelo. Este es el primer paso, hermanos, para solucionar, ¿no? un tropiezo. Ahora, yo creo que cada uno de nosotros ha tenido situaciones en que ha querido ayudar a otros.
Y también es el caso de mi persona. Cuando alguien viene a mí por un consejo, lo que hacemos es no escucharle primero. Escucharle, y recién mostrarle cuál ha sido, ¿no? O cuál ha sido la causa por la cual está en esa situación. Ahora, lo que usted debe hacer, el texto no dice primero es escuchar, inmediatamente repréndelo. Este es el orden bíblico. Normalmente cuando hay disciplina utilizamos Mateo 18 o Mateo 16, ¿no? Hablando de lo que sucede dentro de la iglesia. Pero si queremos ayudar al nuevo hermano o al hermano que está en pecado, hay que reprenderlo. Ahora, como dije, a algunos no les gusta esto. Yo no quisiera hablar de este tema porque muchos pastores no lo harían, pero cuando predicas positivamente no podemos saltar ni un versículo, y está aquí en este texto, y por eso estoy diciéndoles. Y Jesús dice aquí, si tu hermano peca, repréndelo. En otras palabras, tienes que amonestarlo. Creo que la Reina Valera lo traduce como exhortarlo, ¿sí? Tienes que exhortarlo. Y la manera, hermanos, de exhortar es buscar el arrepentimiento. Buscar, ¿no?, que el hermano se reconcilie. No es solamente juzgar por juzgar, sino es buscar la restauración. Ahora, esto hay que hacerlo, como hemos dicho, el primer paso, ¿no? Ver primero a nosotros mismos, cómo estamos, y después tratar con el hermano. Vamos a leer lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 2. Como que tengo muchos textos, pero Efesios 4, versículo 2 dice que el amor cubre multitud de pecados. Efesios 4, 2 dice que el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 8 dice, nosotros los que somos fuertes debemos soportar las debilidades de quienes no tienen fuerza, y no solo complacernos a nosotros mismos. O Romanos capítulo 15, versículo 1. Voy a buscar esa cita para poder completar. Romanos 15, versículo 1 dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si en algo que deberíamos invertir o pasar mucho tiempo sería en esto, hermanos, en orar por aquella persona que te ha ofendido primero. Porque si viene a ti a pedirte perdón, hay que orar por esa persona para que Dios trabaje en su vida, y cuando venga, ¿no?, ese corazón ya esté trabajado por el Señor, y que cuando se arrepienta va a crecer en el Señor, porque el Señor le ha perdonado y le está mostrando gracia. Así que cuando alguien te ofende, hay que, ¿no?, si es que la persona va a ti, tú lo escuchas, repréndelo. Así que ese es el orden. No es que es de condenar, porque nosotros somos muy juiciosos, ¿no?, inmediatamente de juzgar. Ojo por ojo o diente por diente. Normalmente eso era la ley. Pero hemos leído en el Sermón del Monte cómo nuestro Señor nos dice que debemos tratar un problema así. Por lo contrario, que busquemos la paz. Romanos capítulo 12, versículo 18. Ahora, tampoco digo esto para que seamos muy pasivos. Y cuando digo pasivos, digo, no tiene que usted que esperar que pase mucho tiempo. Inmediatamente hay que tratarlo, ¿no? Un poco de levadura dice que leuda toda la masa, porque un pecado puede multiplicarse o puede extenderse el problema y puede ser mayor. No podemos ser pasivos, no podemos ser apáticos. No sé si es la palabra, por lo contrario, debemos decir inmediatamente. Ahora, ese pecado que esa persona puede estar cometiendo puede estar deshonrando a Dios. Tenlo presente. Ahora, si alguien profesa el nombre de Cristo, hay que corregirlo, ¿no? Si tú dices que eres cristiano y estás andando, estás diciendo cosas que son incoherentes a tu fe, debemos llamarle la atención. Una cosa es decir, soy cristiano y me comporto como cristiano, y otra cosa es aparentar ser cristiano. Pero por la causa de Cristo, por el nombre de Dios, nosotros somos llamados a exhortarle o a reprenderle. Y hay que acercarnos a esa persona, porque se trata de la gloria del Señor, se trata de la santidad del Señor, ¿no? Nosotros cuidamos en la iglesia que haya salud espiritual,
que haya santidad, la santidad en el hermano. Ahora, el pecado de la otra persona puede estar dañando también tu relación con esa persona, que se te va distanciando de ti, o que se va apartando de otro cristiano, o simplemente ya no lo vemos, ya no frecuenta por este lugar y algo está pasando y hay que enfrentar su pecado. Hay que hacerlo. Por eso el versículo 3 nos dice, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. No hay otro proceso, ese es el orden. Ahora, el pecado de otra persona puede estar dañando también a varios, no solamente a uno. O el ofensor puede ser uno contra uno, pero si esa persona con su chisme, por ejemplo, ha manchado a varios, hay muchos ya en ese círculo. Y así que por eso lo rápido que tenemos que ser. A veces el pecado puede estar lastimando, ¿no? Puede estar lastimando, eso puede ser interno. Pero Santiago, hermanos, nos dice esto, en Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Hermanos míos, dice, si hay alguno de vosotros que se aleja de la verdad, ustedes recuerdan esa cita, pero si tú eres parte de eso, dice, hazle volver en sí. Yo lo voy a buscar y voy a leer, es un texto que siempre estoy muy familiarizado a veces. Santiago capítulo 5, versículos 19, el punto es ganar al hermano. Santiago capítulo 5, versículos 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de entre vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Somos llamados a hacer esto, hermanos, de hacer volver al que está extraviándose, sea las razones o las causas, ¿no?, de su alejamiento. Y normalmente son pecados. Aquí el lenguaje es piedra de tropiezo, hay muchos pecados. Y esto va a pasar frecuente muchas veces, hermanos, dentro de la iglesia. Somos personas inclinadas a pecar, personas que están en un proceso de madurez. El texto del Sermón del Monte que hermano leyó al final dice Jesús, ¿no? Si ustedes no superan las obras de los fariseos, no podemos llamarnos cristianos. O al final dice, sed perfectos, sed maduros como vuestro Padre en los cielos es, y aún no hemos llegado ahí, pero estamos en ese proceso. Ahora, por último, en esta parte del texto que hemos leído, si una persona después de reprenderlo no escucha, hermanos, esa persona está esclavizado ya tal vez en ese pecado. No, si tú ya has sido en ese orden, lo has amonestado y todavía no te escucha, ¿qué más podemos hacer? El orden es, dilo a la iglesia, según en Mateo, pero en este contexto podemos ver que esa persona ya está esclavizado a ese pecado y necesitamos orar, que reconsidere nuestras palabras y que se examine si está en la fe también, porque si uno vuelve o es reincidente en lo mismo, ¿qué podemos pensar? Que se examine, probablemente no sea un cristiano. Por eso Pablo dice en 2 Corintios, ¿no?, capítulo 13, versículo 5 o versículo 3, examinaos estáis en la fe. Y el objetivo, hermanos, de la reprensión es el arrepentimiento, ¿no? Si usted reprende a un hermano es con el fin de que se arrepienta. No es que simplemente ahí lo dejamos. Es para mostrarle lo incorrecto que está haciendo o cómo está viviendo. Y de esa manera estamos ganando al hermano. ¿Cómo? ¿No? A través de que se arrepienta y así después él pueda volver a tener una relación correcta con Dios, porque él con su comportamiento, con su actitud ha roto esa relación, pero una vez que se arrepiente, esa relación se restablece con el Señor. Entonces el objetivo de la reprensión es que el hermano se arrepienta. Pablo dice en Gálatas capítulo 6, versículo 1, ahí Pablo dice hermanos, ¿no? Ahí podemos buscar, se dirige en ese contexto. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Voy a
dar lectura. Dice: hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Pablo da esa instrucción en ese libro, y en fin, como dije ahí, es restaurar, ¿no? Restaurar, para que ese hermano se vuelva al Señor, y ese es el orden. Ahora, la respuesta al arrepentimiento, ¿cuál es según la Biblia hoy día? Es el perdón, ¿no? Tú reprendes para que se arrepienta, pero la respuesta de ese arrepentimiento es el perdón. Es el perdón. Jesús dice: si tu hermano se arrepiente, perdónalo. Al final lo que va a suceder, no solamente se reconcilia contra quien ha ofendido, que es contra el Señor primeramente, sino también contra el hermano, y el fin de ese arrepentimiento es el perdón. Por eso Jesús dice ahí: y si se arrepiente, perdónalo. Jesús agrega esto al final del versículo 4: y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo: me arrepiento, perdónalo. Ahora, aquí el número 7 veces al mismo día se puede sacar tal vez algunas conclusiones, pero al final es que hay que perdonarlo. No creo que una persona al día venga 7 veces a ofenderte, aunque puede suceder literalmente, pero el mensaje es esto: si se ha arrepentido, perdónalo. Y 7 veces siempre habla del número de la perfección, ¿no? Puede ser muchas veces. No hay que esperar una octava, una novena para perdonarlo. Él quiere decir: si tu hermano viene y te pide perdón, perdónalo. No hay otra respuesta literal a eso. Ahora, a veces cuesta, ¿no? A veces se ve. Hay personas que están resentidos. No pueden perdonar. Jesús dice: hazlo. No cuestiones sus motivos, solo perdona y perdona y perdona. Ahora, el perdón bíblico, hermano, no es una decisión, no es un sentimiento. El perdón es un mandato. El Señor dice que debemos perdonar. Ahora, el perdón nosotros lo entendemos porque nuestro Señor perdona nuestros pecados, todos nuestros pecados. Cuando entendemos el perdón que hemos recibido, podemos entender, ¿no?, la ofensa del hermano, que puede ser leve. Es lo que Jesús dice en el versículo 4. Ahora, cuando hablamos del perdón bíblico, como dije, el fin es el perdón y es la restauración. Si el hermano ha ofendido, esa persona tiene que hacer lo posible para volver a ganar los afectos, a la confianza nuevamente. Probablemente si yo te he ofendido, tengo que hacer todo lo posible para volver a ganarme toda la confianza que tenía antes contigo. Y eso es algo que debe pasar. Vamos a leer lo que dice 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 14. Dice 2 de Samuel en el Antiguo Testamento, capítulo 12, versículo 14, viendo el caso de David. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. ¿Qué estaba pasando? David había pecado, ¿verdad? Natán fue y le confrontó con su pecado. Había consecuencia, pero también esto está aquí para que podamos, hermanos, ver esto, de que cuando hay pecado y no hay arrepentimiento, el nombre del Señor es blasfemado. Téngalo presente. No es que solamente estoy en rebeldía y no va a pasar nada. No, el nombre del Señor es blasfemado. Y la consecuencia aquí es que los enemigos del Señor se están burlando. Y por eso dice Dios al profeta, ¿no?, que su hijo va a morir. El pecado con Betsabé, ¿no? El hijo que vas a tener va a morir. Y David hizo después todo lo posible. Ayunó, oró, pero ya estaba decretado por el Señor que ese hijo iba a morir.
Es muy, muy en serio entonces el tema del perdón, de la reprensión, del arrepentimiento. Y no puede haber un arrepentimiento superficial tampoco. Tiene que ser un arrepentimiento genuino, ¿no? Si estoy ofendido es para no volver a ofenderlo. Ya no volver a hacerlo, porque si no solamente sería un juego de palabras. Debemos perdonar al hermano así como Dios ha perdonado nuestros pecados. Eso está en las Escrituras y eso lo conocemos. Quiero leer Efesios capítulo 4. Ya estoy casi en la parte final. Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice de esta manera: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. Dios nos perdona nuestros pecados, hermanos, hasta que nos arrepentamos. Si no, no seremos perdonados. Y Dios hizo la provisión a través de su Hijo. Dios hizo esa provisión. Y Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo y que dio a su Hijo por los pecadores en su bondad. El Señor también nos guía en arrepentimiento. Así que esto va a pasar. Debemos orar por el ofensor, sí. Ahora, si el ofensor viene en conclusión, dice, perdónalo. Y cuando esto ha sucedido, hermanos, toda comunión se restablece. Debe restablecerse. Hay que recibirlo, no hay que juzgarlo. Cristo nos ha enseñado de eso, hermanos. Dios nos ha perdonado en Cristo. Nosotros debemos hacer como conclusión, hermanos, las relaciones son importantes, sí. Tú no quisieras en tu trabajo tener conflicto con tu jefe, te va a ir mal todo el tiempo. Pensemos eso, que si tenemos un Dios que pone jefes, pone autoridades, gobernantes en la tierra, ¿cómo Dios nos ve? Dios estaría enojado contra nosotros. Y no podemos manifestar esto. Ahora, para Dios, como dije al comienzo, es importante la comunión que debemos tener los unos con los otros. Probablemente no te caiga el hermano, no te caiga la hermana, sí, puede ser que no te caiga, pero es mejor obedecer a Dios en todo. Y de esa manera el Señor hace que podamos cuidar la iglesia o el rebaño. Ahora, si tú has ofendido a tu hermano en esta noche, Señor, como dice aquí, perdónalo. No hay otra alternativa. Pero si tú has ofendido con tu vida, con tu pecado, también puedes pedirle perdón a Dios y el Señor te promete perdón de tus pecados. Jesús dijo, al que a mí viene no le echo fuera. Ve aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que buscamos con esto, hermanos, es esto, estar en paz todos. Estar en paz, estar reconciliados y que Dios pueda bendecir nuestras relaciones entre hermanos. Vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias una vez más. Nos ha tocado hoy día hablar un tema muy serio para nosotros porque a diario o domingo tras domingo durante la semana, Señor, tenemos contactos con hermanos, hermanas, y también con compañeros en el trabajo. Pero Señor, aquí tú hablas a tu pueblo de los problemas que puede haber entre nosotros, de esos pecados que puedan nacer o esos pecados que están abiertos. Tú nos llamas en esta noche a reprenderlo, a buscar la reconciliación, a buscar la restauración del hermano. Y ninguno de nosotros quiere ser de tropiezo para otro. Y perdónanos cuando fuimos de tropiezo para los más pequeños, los más débiles en la fe. Por lo contrario, Padre, te rogamos que nos ayudes a mostrar, Señor, cómo es el camino que seguimos. Ahora dice tu palabra, si el hermano viene o el amigo viene, dice, perdónalo. No debe costarnos el perdonar. Debemos, en obediencia a tu palabra, a tu nombre, oh Señor, recibir al hermano, a la hermana y perdonarle. Que tú sigas abriendo los ojos, que tú sigas perdonando, Señor, a
a los tuyos, como también sigue dando salvación, gracia a aquellos que se acercan en buscar el perdón de sus pecados para que puedan reconciliarse contigo y tú les otorgues, Señor, salvación a sus vidas. En esta iglesia, Señor, sepamos también cómo tratar estos temas, nos des mucha sabiduría, nos des dirección para ayudar al hermano. Gracias te damos, en nombre de Jesús oramos esto. Amén.